y comienzo a estudiar el libro de la magia negra y la magia blanca. Ya comienzo a hacer viajes astrales por vía de las oraciones, de los libros. Ya veo mi cuerpo tirado en la cama y salgo a indagar y averiguar la vida de las personas para cuando fueran a mi consultorio yo decirle todas las cosas. Entonces cuando tú haces esos viajes astrales también va con un propósito, porque también lo puedes visitar en el sueño. ¿Qué pasa? Que cuando tú te le presentes en forma de demonio, ellos lo que quieren es buscar hechicería, porque ellos entienden de que le están haciendo hechicería. Porque si tú le das legalidad y que me están haciendo brujería, te cae. Porque todas las personas que van a buscar brujería donde esos brujos, ya inmediatamente pisando ese altar de brujería, están pactando con el diablo. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Entonces Dios me ha puesto a pelear en los aires con esos demonios. Así como yo salía a viajes astrales, que yo salía de mi cuerpo, así mismo Jesucristo hace lo mismo ahora. ¿Cuál era la hora que ustedes utilizaban para hacer esos trabajos en el cielo? 12 de la noche y 3 de la mañana. ¿Por qué estas cosas? Estas son las horas clave. A esa hora... Hay una activación. Exactamente, en el mundo espiritual. Mientras el cristiano duerme, los brujos andan de su cuenta. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde a todos ustedes en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión, pues estamos fuera de la cabina, pues grabando un poderoso testimonio para bendecir tu vida y la de todos los tuyos en el nombre de Jesús. Así que yo voy a permitir que la persona que hoy tenemos como invitado, pues se presente delante de todos ustedes. Pastor, Dios le bendiga mucho. Amén, Dios le bendiga más. Primeramente, gracias a Dios por estar aquí. Gloria al que vive para siempre. Mi nombre es el pastor Junior Ramón Valdés. Estamos al frente de la Iglesia de Dios Pentecostal entrando a la tierra prometida, junto a mi esposa Yalisa Argentina García de Valdés. Pastor, usted es un ex homosexual. Quiero preguntarle qué lo llevó a esta vida, cómo fue su niñez, su crecimiento. Bueno, fue algo desde el vientre de mi madre. Que me llevó a estar poseído por estos espíritus de homosexualidad. Bueno, mi mamá era hechicera, como ya siempre lo he dicho en otro contenido. Mi mamá era hechicera, le trabajaba a los demonios, hacía sacrificio de animales, invocaba a los demonios, y ella trabajaba con un demonio llamado San Miguel Arcángel Beliebercán, que el Señor lo reprende y la sangre de Cristo lo consuma en nombre de Jesús. Este demonio subió en la cabeza de ella estando embarazada de mí, y le profetizó que iba a parir un homosexual y que ese homosexual iba a sacar la misma maldición. Le digo maldición porque todo aquel que practica la brujería, todo aquel que practica el vudú, la hechicería, vive bajo maldición. Entonces el demonio le profetizó que ella iba a parir un homosexual y que él iba a sacar la misma maldición de ella, que era el legado de ella. Sí. ¿Qué tanto cómo es esa vida de vivir expuesto a este ambiente de brujería? Esas son cosas cuando la familia llega a pactar con el enemigo, lo que sufren las consecuencias son los hijos. Porque entonces este legado, cuando tú eres, por ejemplo, tú eres padre y tú trabajas con el vudú, tú trabajas con la brujería, este legado, así según tú vayas dejando el legado, ¿entiendes? Que los demonios saben que ya te llegó tu etapa de morir. Entonces siempre hay un familiar que le dejan ese legado. Entonces eso es de generación en generación. ¿Cómo era la vida de usted de niño? No, una vida desordenada. A la edad de 8 años mi mamá muere. Yo quedé en el aire porque mi papá, cuando mi mamá murió, se metió con una mujer, se mudó con ella. Mi casa se desboronó. Se desintegró. Exactamente. ¿Y cómo entonces, a qué edad usted se da cuenta que tiene esta condición o que está poseído por estos demonios? Ya a la edad de 8 años ellos me arrastraban en la calle. ¿Cómo así? Cuéntanos de eso. O que me arrastraban en la calle. Yo caí en la calle y esos demonios me maltrataban porque según la gente yo tenía domicilio lobo. Entonces tenían que llevarme a un lugar a bautizarme la cabeza.
la cual me llevaron a San Rafael, a los Partos de Barahona, me llevó mi hermana. Allí había un haitiano con una mesa, cuando nosotros llegamos ya había una mesa preparada con 21 pañuelos, 21 bebidas de cada color, un pañuelo, cada color una bebida y muchísimas cosas más. ¿Cómo fue eso? Bien, un bautizo de cabeza para tú poder recibir los misterios, para poder apaciguar los misterios, para que no te suban y te maltraten, que ya tú lo que tú hagas es que lo invoques en el altar y ellos vengan y se aposicionen de tu cuerpo y ya tú puedas trabajar de ahí, ¿me entiendes? Con ellos aposicionados, ya no hay maltrato, ya no te tiran en la calle ni nada de eso. O sea, que usted no vivió una vida como todos los niños normales. No, porque después que yo me bauticé la cabeza, vine de allá de los Partos de San Rafael de los Partos de Barahona, puse un altar de brujería, comencé a trabajar la brujería. ¿A qué edad? A la edad de 9 años. Ya a la edad de 9 años, Ya yo trabajaba hechicería. viene de Barahona. Sí, y al año monto un altar de brujería, porque ya tengo, ¿me entiendes? Monto un altar de brujería y comienzo a trabajar la brujería. Comienzo a trabajar con un demonio llamado Anaís a pie, que era supuestamente de que el caballo, yo era el caballo de misterio de ella y ella era la patrona mía. ¿Qué tanta relación existe entre la homosexualidad y los trabajos con la brujería? No, porque el demonio de homosexualidad es un demonio, la cual este demonio es enviado del infierno sin ceso, la cual le hace aparentar al hombre que es mujer y a la mujer que aparenta que es hombre. Este demonio es enviado del infierno a desbaratar y a destruir la creación, el diseño original que Cristo hizo con el hombre. Porque cuando dice la Biblia que cuando él hizo el huerto del Edén, ¿me entiendes? Dice que él con este muñeco de barro que él hizo adornó el huerto del Edén, que fue con Adán. Dice que cuando volvió y miró a Adán solo en el huerto y dijo, no es necesario que mi hijo esté solo. Dice que lo puso en un sueño profundo y le sacó una costilla y le hizo a Eva. A la edad de 9 años, siendo un niño, ni adolescente todavía, solamente un niño, empieza a trabajar con estos demonios. ¿Cuál es experiencia empezó a tener? Experiencia, ya comencé a trabajar, después que pasó a ser primera casilla de misterio, quiero indagar más. Entonces... Perdón. ¿Qué es primera casilla de misterio? Cuando tú del paso y te bautizas en la cabeza. Okay. Que llega a pactar con el enemigo, a hacer un pacto con el enemigo para poder trabajar con estos demonios. Okay. Decía que después que pasa de ser cabeza de misterio, quería indagar. Sí. Indagar más, porque ya cuando me bauticé la cabeza ya era servidor de ellos. Ellos salían en el silencio de la noche a darme instrucciones de todos los servicios que yo tenía que poner. ¿Me entiendes? Pero quiero indagar más y comienzo a estudiar el libro de la magia negra y la magia blanca. Ya comienzo a hacer viajes astrales por vía de las oraciones de los libros que yo estudiaba. Ya veo mi cuerpo tirado en la cama y salgo a indagar y averiguar la vida de las personas para cuando fueran a mi consultorio yo decirle todas las cosas. Oh my God. Yo he visto personas testificando que han tenido guerras astrales, pero ¿cómo realmente se da esto? Que usted sale de su cuerpo y va donde... ¿Cómo usted sabía que esas personas al día siguiente iban a ir a su consulta? Porque los demonios te indican. Entonces cuando tú haces esos viajes astrales también va con un propósito. ¿Me entiendes? Porque también lo puedes visitar en el sueño. Háblenos de eso. Lo puedes visitar en el sueño, también lo puede visitar en el sueño, también te refleja como demonio cuando eres brujo y tú haces esos viajes astrales, te le presenta de otra forma a la persona. ¿Qué pasa? Que cuando tú te le presentes en forma de demonio, ellos lo que quieren es buscar hechicería, ¿me entiendes? Porque ellos entienden de que le están haciendo hechicería,
¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que el enemigo hace para atrapar la gente, el creyente, el que cree en en las cosas de brujería. Porque la brujería, yo te voy a decir una cosa, yo trabajaba la brujería y yo era servidor de ellos. Pero yo te voy a decir una cosa, tú empiezas a creer en eso cuando tú le das legalidad. Porque si tú le das legalidad y que me están haciendo brujería, te cae. ¿Me entiendes? Cuando tú crees en esos demonios y tú le das legalidad, te cae la brujería. Pero si no hay legalidad, no pueden llegar y penetrar a ti. Porque tú tienes que poner tu mente que solamente existe un Dios. ¿Me entiendes? Y que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros nos aferramos y creemos, ay, no, nos están haciendo brujería y vamos a buscar a otro brujo, entonces ahí lo que estamos haciendo es pactando con el enemigo. Porque todas las personas que van a buscar brujería donde esos brujos, ya inmediatamente pisando ese altar de brujería, están pactando con el diablo. Le están dando de legalidad. Legalidad, y están pactando con el diablo. Porque fueron a resolver, fueron a buscar, así sea para la suerte, para amarrar a un hombre que ni de ellas son, ¿tú me entiendes? Mucha gente van a resguardarse de que los ladrones para que no lo maten y esas cosas, ya llegan a pactar con el enemigo. Usted empieza a hacer esos viajes astrales. Queremos saber la realidad del mundo espiritual, porque hay mucha gente que ignora el mundo espiritual. Es más real que el mundo físico. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Para que te lo sepas, porque después que yo me convertí a Cristo, que yo le entregué mi alma a Cristo, Dios me ha puesto a pelear en los aires con esos demonios. Así como yo salía a viajes astrales, que yo salía de mi cuerpo, así mismo Jesucristo hace lo mismo ahora conmigo. Pero antes de que llegamos a la parte donde Cristo lo liberta, queremos saber esa vida, cómo era su vida, luego que usted monte ese altar, que empieza a consultar, quizás empieza a coger popularidad, fama dentro del lugar donde estaba. ¿Cómo era su vida internamente? Mi vida un desastre. Un desastre, porque dime tú, una gente atrapado por un demonio de homosexualidad, de brujería, puso un altar de brujería. Y después que pongo el altar de brujería, también me pongo a consumir droga. ¿Me entiendes? Hacía fiesta de palo de 3 y 4 días. Gente que me conocen, que saben, que le hacía esta fiesta a estos demonios. ¿Me entiendes? A pesar de consumir droga, también me prostituía. ¿Me entiendes? Un desastre. Yo no tuve niñez. ¿Cómo es eso? Porque yo he visto videos de estas fiestas. Fiesta palo se llama Prillé, fiesta a los demonios, a los ídolos. Fiesta de palo es una cosa y Prillé es otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú haces una fiesta de palo, tú le estás dando un reconocimiento al demonio con el que tú trabajas. O sea, al patrón. Okay. Que cuando sube en tu cabeza, por tú ser caballo de misterio y tú llegaste a pactar con ese demonio, él, cada año, el cumpleaños. Entonces, cada vez que vienen los 29 de septiembre, vienen los días 4, que son de esos demonios, 26, que es de Anaísa, 26 de junio, ¿me entiendes? Entonces, lo que son caballos de misterio de esos demonios, le hacen una fiesta a esos demonios, brindando el homenaje. ¿Y lo Prillé? Y los Prillé son cuando tú haces sacrificio, cuando tú llegas a pactar directamente con Satanás. Yo he visto, por ejemplo, en fiesta de palo que he visto, videos que caminan sobre tizones. Eso se llama Prillé. Ok. Donde también se elabora un perro muerto y se baila en medio de ese hoyo. Y el que está preparado para que ese demonio sube en su cabeza, por ejemplo, pueden bailar 9 gente alrededor del hoyo, y al que le sube el muerto se come el perro. Un perro cocinado. Eso se llama Prillé. Padre amado,
Esto es fuerte porque hay gente, yo he ido a algunos países a predicar y hay personas que no creen en el mundo espiritual, no creen en la No, realidad. es más real que el mundo físico. El mundo espiritual es una cosa terrible. A veces, mira, cuando tú estés en el mundo y tú no conoces de Dios, hay cosas que te poseen, Sí, ¿me entiendes? Y hay cosas que te pasan que tú dices, ¿y por qué a mí me pasó eso? Hay gente que han sido víctimas de brujería, ¿me entiendes? De que se le ha tirado un muerto malogrado y lo han consumido en una cama. Yo bregaba con todo eso. Háblanos, ¿cómo es eso? Bueno, ese muerto, aquellas personas que son víctimas de brujería, que sea por envidia, sea por celo, estos brujos vienen, estas personas van de brujo y buscan brujería para tirarle muerto malogrado. Ellos van al cementerio a las 12 de la noche. ¿Me entiendes? El enemigo le dice quién murió de ahí con esa enfermedad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace el brujo? Desentierra el muerto y saca el cráneo de ese muerto. Agarra el nombre y el apellido de la persona a quien se le va a hacer el trabajo y se le entra en el cráneo a ese muerto. Se hace una invocación y se hacen unos conjuros al nombre de esa persona y se le envía ese muerto. Un muerto que se haya muerto sin Cristo, porque nosotros, Sí. cuando andábamos en el mundo, que andábamos brujeando, nosotros no tocábamos cristianos ni tumba cristiana tampoco. ¿Cómo ustedes identificaban una tumba cristiana? Oh, es muy fácil de identificar. Fíjate que cuando tú vas al cementerio, tuve muchos muertos, ¿verdad? Sí. Tuve muchas cruces. Y tuve a veces que tuve tumbas, láminas sin cruz, Sí. que lo que tienen es una plaquita. Esos son cristianos. Porque los que se murieron, lo que tienen cruz se murieron sin Cristo. Y los que tienen su lámina con su plaquita, esos son cristianos, esos murieron en Cristo. Hasta en el cementerio Dios marca la diferencia de sus hijos. Entonces, ¿cómo ustedes, o quién le prohibía a ustedes usar? Satanás. Satanás. Todavía. Satanás no tiene autoridad ni para tocar una persona que esté, por ejemplo, frío dentro de una iglesia. Te digo por qué. ¿Por qué? Como te digo, no tocarlo, sino como penetrarle en la brujería como de lleno. Puede ser que le lleguen los reflejos. Te digo por qué, porque Dios es celoso con sus hijos. ¿Me entiendes? Dios es celoso con sus hijos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de cuando nosotros veamos un cristiano y que no, que ese está frío, que si yo qué, tenemos que tener cuidado porque Dios pelea por sus hijos. Aún viéndote en la posición que tú te veas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón, que la mente y el corazón lo escudriña ¿a quién? Jehová de los ejércitos. Que Él es el único que escudriña la mente y el corazón. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos en ese mundo de maldad, sí la persona, los brujos pueden tener legalidad sobre la persona. ¿Ya me entendiste? Sí. Pero, ¿qué expresiones le decían los demonios para no tocar la tumba de los muertos cristianos? No, que los cristianos tienen, esos cristianos, cuando uno no se muere en Cristo, esos brujos tienen problemas con esos cristianos. Aún después de muerto Dios guarda a sus hijos. No lo dice la Biblia. Que aún después de muerto Dios guarda a sus hijos. Entonces no se puede tocar ninguna de esas tumbas. Cuando tú estés en el mundo haciendo todas tus cosas. Tú no oyes brujos diciendo que si yo qué. Que esto, que voy a destruir, que si yo qué cristiano. Mentira del diablo. El brujo sobre los hijos de Dios no tiene poder. No tiene poder. Yo he desafiado mucho brujo y yo he quemado muchísimos altares. Porque fue que Dios me dio el poder y la autoridad
porque Dios me sacó de ahí. Entonces tú no puedes predicar algo que tú no hayas vivido. Tú no puedes hablar de algo que tú no viviste. ¿Entiendes? Trabajaba también con un demonio llamado Santo Niño de Altocha, que muchos lo tienen en su casa. Ese que está como sacándose una cosa. ¿Cómo, No, cuál es? ese siempre está así, con las dos manos para arriba. El Santo Niño de Atocha, la cual es los creyentes de este demonio, ellos piensan que ese es Jesús, que todavía es un niño. Entonces le hacen arroz con leche. Te digo, porque yo se lo hacía. Sí. Le hacen arroz con leche, se lo dan a los muchachitos por el barrio. Usted que está viendo, va a ver este contenido, tenga mucho cuidado a la hora de mandar sus hijos a donde se esté adorando esos ídolos. Porque cada vez que usted manda a sus hijos a comerse ese arroz con leche donde se le dan a los ídolos, el hijo de usted está entrando en maldición. Porque todo eso es maldito. Lo que usted le brinda a un ídolo, eso le cae pésimo. Y lo que hace es que le trae maldición a su vida. ¿Me entiende? Porque Dios va en contra de la idolatría y de la brujería. Hay brujos que no trabajan en el nombre del diablo. Que el Señor los reprenda, porque si van y te dicen, yo soy el diablo, tú no vas a pisar ahí, ¿no, verdad? No, que de hecho dice Pablo que aún Satanás se viste como ángel. Exactamente. Trabaja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para sacar a la gente del sistema, para que no le lleguen al sistema. Y es así. ¿Cuál era la hora que ustedes, como brujos, utilizaban para hacer esos trabajos en el cementerio? 12 de la noche y 3 de la mañana. ¿Por qué estas horas? Porque en esa hora, ay santo, aleluya, en esa hora fue que el enemigo hizo lo que hizo. La misma Biblia dice que el que anda en oscuridad anda en ¿qué? En tiniebla. ¿A qué se refiere? A los demonios. ¿Cómo andan los demonios en tiniebla? Estas son las horas clave. A esa hora... Hay una activación en el mundo exactamente, espiritual. en el mundo espiritual. Mientras el cristiano duerme, los brujos andan de su cuenta. Mientras los cristianos duermen a las 3 de la mañana, escucha con cuidado, los brujos están azotando el barrio, están mandando enviaciones de derramamiento de sangre, están mandando enviaciones de gente, de espíritu de robo, de atraco, de homicidio, mientras el cristiano duerme a las 3 de la mañana. Por eso es que el cristiano no puede estar durmiendo a las 3 de la mañana. Nosotros somos centinelas, nosotros tenemos que clamar donde vivimos. Porque a esa hora es que los brujos comienzan a mandar enviaciones y a prender velas. Usted que ha tenido estos viajes astrales en el cuerpo, de fuera del cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo usted ha visto la guerra espiritual fuera del cuerpo? Una guerra fuerte. Porque cuando yo hacía esos viajes astrales, yo no podía pasar por muchos lugares. Porque había como algo, como cuando yo iba a pasar, como que me esquivaba, como una protección. Sí. Y yo decía, ahí hay un cristiano orando. ¿Qué tan importante es la oración en la vida de un creyente? O esa es la armadura del cristiano. El cristiano que no ora es un cristiano, una presa fácil del enemigo. El cristiano que no ora y se reviste de la oración, esa es la armadura del cristiano. Un cristiano que no vela ni ora, se lo llevó el enemigo del parque. Ya lo sabe. Yo he escuchado muchos testimonios de lugares o congregaciones donde en el sector, el brujo, mientras ellos están adorando a Dios, están cantando a Dios, no pueden prender velones, no suben los demonios. No suben los demonios. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo te digo? Mientras la iglesia está de pie, clamando, orando, ¿me entiendes? Hay un cerco de parte de Dios que los brujos no pueden mandar enviaciones, ni pueden tampoco hacer trabajo, ni ningún demonio puede subir en la cabeza. ¿Cómo es también que
en medio de culto, los brujos mandan enviaciones, hermanos. ¿Se puede dar eso, que manda enviaciones para que se duerma? Sí, se descuida? claro, demonio de pereza. Sí, pueden mandarlos. Entonces, si la cabeza, que es el pastor, no se da cuenta de esto que están, de estas enviaciones que están mandando, entra ese demonio de pereza hasta que destruye la iglesia. ¿Tuvo alguna experiencia de ese tipo? ¿De? Si tuvo alguna experiencia de este nivel. ¿De destruir la iglesia? Sí. Ay, no, yo nunca me metí con Dios. Yo sabía. ¿Por qué? Porque yo crecí, ¿cómo te digo? Mi papá era cristiano. Mi padre era cristiano. Después que mi mamá se murió, ya yo a la edad de 8 años, mi papá, con todo y ella trabaja esa brujería, mi papá estaba en contra de eso. Después fue que cuando mi mamá se murió, que él se fue, me dejó en el aire. A lo mejor por lo que profetizó el demonio, ¿tú me entiendes? Pero nada, estamos aquí. Mi papá murió en mi mano, siendo cristiano. Y ya tú sabes, él siendo cristiano y yo siendo impío. Mi papá se enfermó, yo me lo llevé para mi casa. Yo me prostituía para comprarle la medicina. ¿Me entiendes? Hacía esos trabajos también. Y lo atendí hasta que pude, hasta que se murió mi papá. Entonces, ¿cómo tú pasas de consultar a demonios a prostituirte? Es que todos esos demonios, el demonio de brujería trae el demonio de la prostitución. La Biblia dice que el diablo nada más vino a 3 cosas, que fue a buscar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida. Entonces, el demonio de la prostitución trae ¿qué? El demonio de la droga. Porque para tú poder aguantar todos esos hombres tienes que endrogarte. ¿No es así? Entonces, el demonio de la homosexualidad trae la brujería. El de la brujería trae la prostitución, porque después cuando te poseen con toda esa metresa, todos esos demonios de metresa, cuando se apoderan del cuerpo de una persona, lo llevan a la prostitución, a la fornicación, al adulterio. ¿Me entiendes? Pero el demonio más fuerte que yo he podido experimentar en mi vida es el demonio de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque ese demonio ha llegado delante de la presencia de Dios. Porque este demonio de la homosexualidad ha querido desbaratar, ha querido ensuciar, han querido dañar el diseño original que Cristo hizo en la tierra, que fue varón y hembra. ¿Me entiendes? Y este demonio arrastra todos los demonios juntos. Demonio de locura, de lujuria, ¿me entiendes? De avaricia, de prostitución. Este demonio es un demonio feo. Te digo que este es el demonio más feo y más malo que yo he podido experimentar en mi vida. El demonio de la homosexualidad. ¿No ves que eso, el demonio de la homosexualidad es un demonio depravado? Cuando tú andas en el mundo que tú no tienes Cristo, que tú te acuestas con 3 y 4 gente a la vez. Dime tú, ¿no es un demonio depravado? Con todos esos demonios ligados juntos, fornicación, adulterio, fornicación, lascivia. Esto es así. Por eso es que el que Dios liberó de esto y lo liberó de esos demonios, que le dé la gloria y la honra a Dios. Aquellos que Dios liberó de la homosexualidad deberían de andar de rodillas, dándole la gracia a Dios. Dios mío. Porque esto nada más Dios puede hacerlo. Esto no lo quita ni psicólogo, ni terapéutico, ni nadie. Esto nada más lo quita Jehová de los ejércitos. Sí, porque por mucho tiempo se escuchó, no, que esto es una desviación mental, No. que esto es una condición. Porque también he escuchado personas que no nacen siendo homosexuales, sino que a veces son producto de una violación. De una violación. Que le dio legalidad y al demonio, y entró el demonio en acción. Por eso fue que la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Porque cuando Dios trata con Lot y manda a los ángeles para que, ¿me entiende?, esa ciudad sea salva. Y todavía Dios lo cuestiona y le dice, si hay 10
Y Jehová le dice, si hay uno o dos, yo le voy a salvar esa tierra. ¿Me entienden? Cuando llegan los ángeles, la gente de Sodoma, los hombres de Sodoma se querían acostar con los ángeles. Todavía Lot sale y le dice, mis hijas son vírgenes. Si ustedes quieren, yo se las entrego. Denle para allá a ella. Y eran los hombres que yo quería. Sí. ¿Y qué hace Dios? Viene y destruye esa ciudad porque ese pecado llegó delante de la presencia de Dios. Andando en esa vida, ¿qué tan cerca estuviste de la muerte? ¿De la muerte? Sí. Tenía una soga en mi casa. Después que yo me desacaté por completo, yo me iba a pagar casa y yo consumía mucha droga, bebía mucho alcohol también, porque este producto de la brujería también trae el demonio del alcoholismo. Porque tú tienes que beber, cada vez que tú te montas y invoca un demonio de eso, tú tienes que beber y fumar. Tú me vas a decir a mí que ahí está Dios, ande se esté bebiendo y hueliendo y fumando. Dije que eso fue un don que Dios te dio, te lo dio el diablo. No me hagas decirte quién es tu papá, que Dios es un Dios limpio. Dios no se contamina con las cosas, los pecados del mundo. Hay gente diciendo que yo tengo un don. No te asustes que fue la brisa. Sí, salí corriendo. Yo tengo un don que me lo dio Dios y vive prendiendo velas y haciendo brujería, haciéndole maldad a la gente. ¿Usted cree que Dios puede estar ahí? Esa balsa de bola de creyentes de Satanás, lo que tienen que hacer es que arrepentirse. Todavía el diablo lo tiene atado y uno le hace los contenidos para que ellos entiendan, para abrirle la mente, y todavía ellos siguen ciegos. Ellos siguen ciegos todavía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Abre los ojos, que eso no puede ser de Dios, donde se esté fumando, bebiendo, hueliendo y echándose de que vainas raras, baños raros encima de que para la suerte, y metiéndose en los cementerios a desenterrar a los muertos y llevándole de que comida al varón del cementerio. ¿Qué varón del cementerio? ¿De qué varón del cementerio? Si fuera así, ¿cuántos varones no hay? ¿Cuántos cementerios no hay en este mundo? Ya di que porque una gente se muere en el primer cementerio que fundan, el primer fundador de que viene siendo el varón del cementerio, ahí van, le brindan homenaje a ese demonio. Le brindan homenaje a llevarle vela, trabajo. Ahí han llevado hasta panty, ropa de muchachito para vender hasta a los niños. Entonces tú me puedes decir a mí que eso es un don que tú tienes, que Dios te dio. Ese te lo dio el diablo. No me haga hablar. ¿Me entiendes? Estos son productos de la brujería. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí. ¿Me entiendes? El brujo es hablador también. El brujo es lo más hablador que hay en el mundo. ¿Tú sabes la mentira que yo tenía que meterle a los creyentes del diablo para poder sacar los pesos? Sí, porque hay que abrirle la mente a la gente. Y la gente no quiere entender. Yo sé que ellos me van a acabar. Oye, yo hice un contenido que esos brujos comienzan a acabarme. Porque cuando tú le tocas la tecla a esos brujos y tú le das donde, ¿me entiendes? Ellos buscan la manera de cómo acabarte. Pero yo estoy preparado por todos esos comentarios negativos que ellos hacen. Yo voy a seguir predicando, a mí no me calla nadie. Y te voy a seguir desmantelando. Porque te vamos a dar contenido para rato. Porque yo tengo contenido para darte. A todos esos brujos impervernidos, brujos satánicos, si no se arrepienten, oye, si no se arrepienten, se van a ir al infierno todito. Dios mío. Claro, porque Dios vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Pero la gente no quiere reaccionar. ¿Cuáles son los que están perdidos? Esos brujos que andan por ahí, esos homosexuales, prostitutas, lesbianas, drogadictas, borrachones. Todo eso está en contra de Dios, la Biblia. No es que Dios no te ame, Dios te ama. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Me entiendes? Yo no iba a existir en este tiempo en el calendario del diablo, pero a Dios le plació que yo estuviera aquí hoy predicándote y abriéndote la mente. No le vayas a dar su cuarto a esos brujos, que esos brujos lo que son unos vividores. ¿Me entiendes? El diablo no puede restaurar tu hogar. Tú sientes que el diablo te está desbarazando tu hogar, coge para la iglesia. Vete a orar.
Vete a coger propósito, ayuno, para que eso salga de tu casa. Belzebú no puede echar fuera a Belzebú. Así El es. diablo no puede venir y que si yo quiero restaurarte tu hogar, porque el diablo no tiene un reino dividido. Él no prospera en ese reino. Lo que hace es que destruye. ¿Me entiendes? Te lo está diciendo una gente que vivía destruida en la calle, que no tenía felicidad, no tenía paz. Y ahora tengo paz, tengo felicidad, que no la cambio por nadie. En medio de esa vida de desorden, de caos interno, emocionales, mentales, atado por demonios, sin esperanza, sin Dios, en delitos y pecados, ¿en qué momento Dios llegó a tu vida? Y quiero que nos hable detalladamente cómo fue ese momento. Bueno, ese momento fue un momento, porque después yo tenía 2 puntos de droga, me puse a vender droga también, en el Tamarindo adentro. Tenía una banda de tigres de 18 y 20 años, y todos están muertos, y yo quedé para testimonio. ¿Me entiendes? Sucede que yo también me iba a San Pedro, a La Romana, Higüey, todos esos campos a robar motores. Esos motores se tentica con los tigres. Y yo era la carnada de ellos, ¿tú me entiendes? Para los tigres. Y yo un día, ellos se fueron a hacer su diligencia y yo me quedé esa noche vendiendo droga en mi casa. Y yo era contrario a otra banda, cerca de ahí de donde yo vivía. Y esa noche yo me quedé vendiendo. Y fumé tanta marihuana que me quedé dormido en un mueble. Y en eso yo oigo que me están rompiendo la puerta. Y me rompieron la puerta. Como 60 tigres, con toda la clase de pistola. Me partieron, me llevaron los cuartos de la droga. Ya tú sabes, me abollaron los ojos, me dieron hasta para los refrescos. Y entraron 2. Y había uno con una pistola y el otro le decía, mátalo. Y el otro le decía, no, no lo maten. Ya le quitamos la droga, le dimos golpe. No lo vamos a matar, vámonos. Ahí hubo un pleito entre Dios y el diablo. El diablo decía, mátalo. Y Dios le decía, no, yo tengo propósito con el hombre. Ese es el pastor que tengo para estos tiempos. Ese es el evangelista que yo tengo para estos tiempos. Gloria al que vive para siempre. Mira, y cuando yo recibí todos esos golpes, que yo me levanté al otro día, mi hermano, yo hacía coro con unos sicarios de los Pinos de Guachupita, porque yo me crié también en los Pinos de Guachupita, en el corazón de los Pinos de Guachupita, donde estaban los tigres malos antes, que hay gente que me conoce y gente que saben que yo estoy hablando la verdad. Yo quiero que tú sepas que cuando yo me vi así, al otro día me bañé, me maquillé y yo fui a buscar esos 2 tigres y me fui en un taxi. Los tigres desacatados, te estoy hablando de 2 asesinos, ¿me entiendes? Que andaban huyendo, no tenían paradero. Un día frenaban en mi casa, duraban 2 días trancados sin salir de mi casa, hueliendo y bebiendo. Amén. Y yo cuando me fui a buscarlo para los Pinos de Guachupita, yo dije, si yo no lo hallo al tipo, al que me mandó a hacer eso, yo me le voy a llevar a la mamá y se la voy a matar. Matadita. Bueno, en cuanto a eso nos metimos en un callejón, ¿me entiendes? Y preparamos un tabaco de marihuana. Y cuando yo vengo y me doy el primer copazo, oigo una voz que me dice, Ramón. Y yo dije, yo me estoy volviendo loco ya. Y le digo a los amigos míos, ustedes me llamaron, ya con la pistola preparada y todo, para salir a buscar al tipo. O si no, me llevaba a la mamá y se la mataba. Esos eran los planes míos. Cuando da la ronda, por segunda vez me doy un copazo de la marihuana y oigo ese nombre, Ramón, te estoy llamando. Digo, ya sí me estoy volviendo loco. Ustedes me llamaron, dice los tigres, no, ¿quién te va a estar llamando a ti? Tú estás como loco, esos golpes que te dieron te dejaron como loco. Bueno, no le di mente cuando a la tercera ronda, muchacho, que le doy ese jalón, ese tabaco, oigo esa voz que me dice, Ramón, te estoy llamando, arrepiéntete de tu mal camino. Esa voz me taladró y me rompió los tuétanos de los huesos con los oídos y con todo el mundo. Yo me asusté y salí para afuera. Y cuando me paré en la acera, miré para abajo y miré para arriba, como quien dice, pan de cojo ahora. Cuando miro para arriba, nada más hay una nube lloviendo encima de mí. Lloviendo encima de mí, esto es una cosa verídica, varón. Esto no es para carnales, aquí hay muchos carnales que no van a entender esto, ni van a creer esto. Y cuando me embalé, varón, por el medio de la calle,
que yo sentía el fuego del infierno atrás de mi varón. Gloria al que vive para siempre. Mira, varón, y cuando yo comencé a caminar a la calle, las lágrimas porque que fue una voz, mira, una voz incomparable. Yo nunca había oído esa voz en mi vida. Y cuando estoy corriendo, que yo miro para atrás, veo esas legiones de demonios que salen de abajo de la tardia, salen de la paredes de las casas que estaban al lado de la calle, oye, con pico, con plancha, con de todo. Y yo caí de rodillas en la calle y dije, ay Señor, no permita que el diablo me mate. Sálvame. Si me salva de esta, yo te voy a servir. Varón. Y cuando clamé, descendieron 2 ángeles del cielo con espada desenvainada. Y yo le dije, ay, busquenme una iglesia, oigan, que quiero entregarle mi alma a Cristo. Y ellos dijeron, ¿para qué iglesia? Confiesa ahora mismo de que Dios es tu creador y apártate de tu mal camino. ¿Tú sabías que eran ángeles? Claro, eran diferentes a lo que yo tenía atrás. Eran diferentes a lo que yo tenía atrás, varón. Pero una cosa verídica, con el pelo color de oro, rubio, varón, perfecto, una cosa perfecta. ¿Tú me estás entendiendo? Con túnica blanca hasta los pies hasta ahí y sandalia. Varón, y cuando me dijeron, mira ahora para atrás, un solo alzó su espada y la desenvainó. Y cuando yo miré para atrás, explotaban como cohetes los demonios. Y me dijeron, ahora vete y apártate de tu mal camino. Ahí yo conocí a Cristo. Tengo 18 años en el evangelio y nunca he mirado para atrás. ¿Cómo fue el momento de tu liberación? No, en el momento de mi liberación, después de eso yo tuve que echar un pleito feo para que ese demonio de homosexualidad salga de mí. Yo boté todos los trastes de mi casa y la cama y todo el mundo. ¿Por qué? Yo todavía tengo la colcha ahí, que tiene 18 años. Yo tengo ahí todavía la colcha, que ahí fue que Dios me liberó en el piso, en esa colcha. Ya tú sabes, yo boté todo de mi casa. Yo no tenía ropa de hombre, yo lo que usaba era tapante. Y cuando el Espíritu de Dios se me metió adentro, me dijo, saca esto, saca esto. Yo saqué casi 15 fundes de basura del ayuntamiento. Como 15 fundes de basura del ayuntamiento, de cuadro, taco, peluca. Ya lo sabes. Cuando tú dices que Dios te liberó en una colcha, ¿a qué te refieres y cómo Al fue? silicio y al ayuno. Háblanos de eso, ¿cómo fue eso? Estos géneros no salen sino con ayuno, silicio y oración. Que yo tuve que poner mi cuerpo en sacrificio y mi espíritu. Yo duré 5 años orando, ayunando. A los 6 meses los hombres me llamaban a la atención de convertido. Y yo me metí por 7 días y le dije que yo no podía seguir viviendo así, que o me convertía o me mataba. Y a los 3 días descendió un personaje en mi habitación y yo estaba acostado a boca arriba. Y vi ese personaje, no le pude ver la cara, sus ropas resplandecían. Y cuando entendió su mano hacia mí salían brillos, luces brillantes de su mano. ¿Me entiende? Y cuando le extendió hacia mí salió un personaje de mí, con la mitad hombre y la mitad mujer. Y se abrió un hueco en la pared de mi habitación. Y de ahí salía un olor a carne podrida. Y como gente como quejándose, como de dolor. Un alarido como de dolor. Y echó ese personaje por ese hoyo. A mí me tomó de la mano, me sacó por la pared. Ya mi cuerpo no necesitaba puerta para salir, ni puerta para entrar. Traspasamos la pared y me llevó a la sala y me dijo, por cuanto no pediste ni plata ni oro, hoy eres libre. ¿Cómo lo ves? A partir de ese momento, ¿qué sentiste? Liberación. Comencé a orar por mi esposa porque soy casado y tengo 2 niñas. Nunca me había acostado con una mujer. Las mujeres me daban asco a mí. Ay, padre. Una atadura del mismo diablo. Las mujeres se me encueraban
La muchacha, sea amiga mía, se me encueraban y yo le decía, tápate esto. ¿Me entiendes? Y Dios me dio mi esposa. Tengo ya 12 años de casado con mi esposa. Tengo 2 hijas, una de 11 y una de 9. Ese día fuiste libre. A partir de ahí, ¿cómo empezaste a vivir para Dios? Hasta ahora he empezado a vivir agradecido de Dios y trabajando en su obra, porque trabajo en la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Soy un hombre que Dios me llamó a trabajar a tiempo y fuera de tiempo, porque estoy agradecido con lo que Dios hizo por mí. Dios te libera, Dios te liberta, Dios te salva, Dios rompe las cadenas que te ataban, ¿verdad? Fuertemente. Como les decía, que ese espíritu, ese demonio de homosexualidad es muy fuerte. ¿Cuáles experiencias, ya luego que Dios te libera, empiezas a tener con Dios? La experiencia. Sí, las experiencias con Dios ya Las experiencias. desde el lado de la liberación. Las experiencias con Dios empieza a mostrarme, ¿me entiendes? Hasta los lugares donde voy a predicar. Dios empieza a mostrarme los altares. Dios me dio un don, uno de ellos, de los tantos que Dios me ha dado, donde yo voy, huelo los altares de brujería, lo desmantelo en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Y puedo descubrir todo aquel que venga disfrazado de evangélico a estos caminos, porque yo lo hacía antes, siendo brujo. ¿Cómo? Bien. Cuando un evangélico estaba bien con Dios, yo me daba cuenta. Y cuando una gente estaba jugando a ser cristiano también, entonces esos dones están ahí. Lo que pasa es que el enemigo lo usa a la manera de él, mientras tú estás atado por el enemigo. Entonces cuando Dios te trae al camino, los dones que el enemigo usaba al favor de él, ahora Dios lo usa al favor de él para destruir el mundo de las tinieblas. ¿Tú recuerdas cómo fue tu encuentro con el Espíritu Santo? Bien, a las 3 de la mañana. Yo quiero que nos hable, que nos desarrolle de esto, porque hay gente que necesita ser tocada por Él. Fui bautizado a las 3 de la mañana en Espíritu Santo y fuego. Fui bautizado a las 3 de la mañana, empecé a hablar unas lenguas. Y en el medio de ser bautizado por el Espíritu Santo también pude tumbar una bruja que andaba volando en esa noche. Pude tumbar esa bruja en el Espíritu, porque Dios me levantó a esa hora, a las 3 de la mañana, me bautizó en mi Espíritu Santo y fuego. Y esa bruja andaba buscando cómo destruir un niño cerca de donde yo vivía. Y yo no sabía en el momento lo que yo estaba haciendo. El Espíritu Santo me penetró como tanto a mí, que yo comencé a hablar lengua, pero yo duré casi 1 hora hablando lengua. Y yo sentí eso que cayó atrás de mi casa. ¡Pum! Yo no le di mente. Yo me quedé, digo, ¿qué sería eso? Al otro día se levantó la vecina y me dijo, venga a ver, Ramón, lo que hay atrás de su casa. La bruja cayó atrás de mi casa, con unas uñas así, toda greñada. Y me pidió que la levante. Y yo fui y la levanté. Y yo le dije, tú sabes lo que tú andabas anoche, ¿verdad? Y la subí para arriba. Y le dije, arrepiéntete de tu mal camino, que Cristo te está llamando. La bruja se murió a los 2 días. Se murió a los 2 días y cuando la estaban velando salió un pájaro negro dentro de la caja volando. Dejaron el velorio solo. Eso sí, te lo digo yo, como cuenta tengo que darle a Dios. En el Tamarindo adentro sucedió eso. Ahí en el hoyo donde yo vivía. Ahí fue que Dios me tocó a mí. Ahí cuando Dios me libertó, ahí llegué a darle escuela bíblica a los niños, porque siempre le hemos dado la escuela bíblica a los niños, siempre lo hemos instruido a los niños. Ahí mismo Dios permitió que yo levantara una iglesia donde yo me metía a la droga, donde yo guardaba a los ladrones, para predicarle a esa gente que estaban cerca de mí. Ahí mismo duré un tiempo pastoreando la silla. Tú sabes, Dios formándonos. Sí. Y esas cosas.
Yo siempre he dicho que esto no es de que porque, esto no es de que porque hay gente de que son más sabios, que tienen más lectura que el otro. Porque hay gente que tiene mucha letra, pero imagínate. Las muchas letras le han matado el espíritu. Yo mejor prefiero tener el Espíritu Santo que muchas letras. Las letras son buenas, pero hay gente que se la ponen en la cabeza. Sí. Pedro no era de nada. Pedro dice en la Biblia que era del vulgo, un hombre analfabeto. Y que cuando dio su primer mensaje se convirtieron como 5,000. Oye, un hombre analfabeto. ¿Y a quién le aplació edificar su casa? Yo quiero concluir con esta pregunta. O sea, que tienes cosas que hacer. Quiero que nos narre otra experiencia con Dios. Porque en el mundo tuviste muchas experiencias con estos demonios, cómo te sacaban, cómo te mostraban, cómo te llevaban. Pero aquí, ¿qué experiencia es la que más te ha marcado? La experiencia que me ha marcado. Sí. Bueno, la experiencia que yo he experimentado aquí fue la liberación que Dios hizo en mi vida. ¿Entiendes? La liberación que Dios hizo en mi vida. Cuando Él comenzó a liberar, Él comenzó a tratar conmigo, ¿me entiendes? En sueño, en voz audible, y me libró también de muchas cosas. ¿Cómo de cuáles? Me quitó muchas personas de encima. Porque Dios cuando va a hacer algo contigo tiene que quitarte las personas que están dañadas a tu lado. ¿Me entiendes? Y Dios me encerraba Él mismo en mi casa. Porque cuando yo venía de la iglesia yo le ponía candado a la puerta y yo ponía la llave en una mesita. Y yo me cansaba de buscar esa llave al otro día y no la hallaba hasta las 6 de la tarde cuando yo iba para la iglesia. Que yo volví y miraba para la mesa y ahí estaba la llave. Y ahí mismo yo entregaba el ayuno a las 6 de la tarde. Padre. Esa fue la experiencia que he vivido con Dios, muchas experiencias bonitas. ¿Qué consejo le da a esos creyentes que por alguna razón han menguado y han descuidado su vida espiritual? Que se levanten, que nunca es tarde. Porque aquí Él dijo que imposible es que no haya tropiezo ni levantamiento en estos caminos. Sí. Que aquí el único fuerte es Dios. Yo estoy aquí, no es porque yo soy fuerte, sino que Dios me tiene agarrado de la mano. Porque si me agarro yo me caigo. Aquí nadie es fuerte. Tú lo que tienes que ser agradecido de Dios y saber lo que tú estás buscando dentro de este evangelio. Y levantarte en Dios. No quédate en el piso, levántate. ¿Me entiendes? Porque aquí hay altas y hay bajas. Pero tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Nunca en el piso. Así es. Porque aquí no se vale quedarse en el piso. Aquí vale que tú te levantes y retome lo que es tuyo, lo que Dios te puso en tus manos. Padre Dios mío, yo sé que mucha gente han sido bendecidas con este testimonio. Por favor, compártelo, envíeselo a alguien. Si alguien quiere comunicarse contigo para que ores por ello, para algún consejo, ¿cómo puede hacerlo? O a través del número 829-387-9321. 829-387-9321. Amén. Así que queremos bendecir tu vida, tu casa y tu familia y todos los tuyos en el nombre de Jesús. Por favor, déjanos aquí un comentario y que Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Amén.